Vamos a lo que vamos. Que Luca se las ha pirado, ha dicho hasta aquí y por lo tanto se abre, digamos, ahora el melón de la sucesión del señor de Meo. Lo lógico cuando se va al número 1 es que entre el número 2. El problema que si desde Renault en algún momento se interpreta este nos ha dejado colgados, puede resultar un poco incómodo. Tú me dijiste, vamos a hablar de esto porque la cosa está calentita en la industria automovilística española. La gente no se compra coche porque no puede. No puede porque el coche es cada vez más caro, porque se ha convertido más en un problema que en una solución. Y se está convirtiendo más en un producto de lujo que en lo que tú dices. Algo que te garantice el derecho a la movilidad. Un derecho que se está limitando claramente desde el gobierno español, europeo. La Unión Europea se está planteando, bueno, claro, sí, es que igual en el 2035 en Rumanía no estamos al 100% en los... No ya en España, o en que tampoco estaremos. Pues llamo a Úrsula y se lo pregunto. Llama a Úrsula, sí, total. Señor Dalmau, le confieso que hoy llego un poquito molesto, ¿eh? Llego un poquito molesto. No con usted, no, llego un poquito molesto con el señor Luca de Meo, ya ex CEO del grupo Renault. No tanto porque se haya marcado un hasta luego, Luca, sino porque lo ha hecho justo después de que publicásemos nuestro último podcast. Esto es contraprogramar. Directamente. De libro, contraprogramación de libro. Sí. Yo tampoco me lo esperaba de Luca, un tío tan serio para según qué cosas, que no tuviera en cuenta que acabamos de cerrar un podcast y que no podríamos hablar de su adiós hasta luego, como decías, hasta el siguiente. Feo, Luca, feo. Feo. Sí, entre tú y yo, pero que te lo perdonamos, que te queremos igual, pero hombre, total. El caso es que se fue. Sí. Y voló. Sí. De repente, un poco a los Griffiths, pero con un poquito más de relevancia, quizás. Y sobre todo con un destino. Sí. Porque, digamos, a Griffiths lo fueron y él se fue. Es un pequeño matiz ahí, diferencia. Pero sí, ya no está. Se ha ido a un sitio que se llama Kering, que yo no sabía ni que existía. Conocía las marcas, obviamente, pero no el grupo. Y, bueno, al parecer es muy amigo del dueño. Y el dueño le ha dicho, mira, que ¿sabes qué pasa, Luca? Que tenemos un problemilla, porque resulta que Gucci nos ha caído un 30% en ventas y hay que intentar recuperar esto y me voy a petar al director general que tengo y me gustaría que fueras tú. Y Luca dijo, pues venga. Entre eso y los millones que te voy a pagar... Yo no creo que este tipo de directivos se muevan exclusivamente por dinero. A estas alturas de la película, yo creo que probablemente habrá entendido que esta va a ser una vida un poco más sosegada, más tranquila, a pesar de que tenga trabajo, insisto, porque, digamos, el buque insignia de Kering, que es Gucci, necesita un poco de mano ahí para recuperar. Porque además el mercado del lujo es un mercado muy volátil que depende muchísimo del marketing y por lo tanto un tío que es especialista en marketing y en comunicación, como es el caso de Luca, pues obviamente... Sí, porque su trasfondo no es técnico al final, al menos no industrial. No, claro, no es un ingeniero. Ha habido muchos ingenieros que han llegado a dirigir a grandes compañías, ¿no? Ferdinand Piëch, por ejemplo, en Volkswagen, pero no es su caso. Su caso es el de un tipo que conoce el mercado, bueno, es un director de marketing, digamos, ¿no? Respira marketing este hombre. Que lo ha hecho muy bien en otros aspectos, corrigiendo cosas, pero sobre todo que en todo lo que es, digamos, la parte técnica se ha dejado siempre asesorar, porque él no es un especialista en eso. Y se va al grupo Kering, que igualmente yo tampoco tenía la menor idea, con marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, las que compramos tú y yo normalmente, las que lucimos en el podcast de Coches.net continuamente. Correcto. Sí, y marcas que, por lo que tengo entendido, como el caso de Balenciaga, han tenido algún escándalo de imagen y tal, entonces entiendo que él, como buen experto de marketing, intentará revertir un poquito la imagen de estas marcas. Sí, es lo que decía, esto es el mercado de lujo cuando te planteas, yo que sé, comprarte una prenda de estas de lujo, ya sea de marroquinería, o sea de vestir, o sea de unas gafas, ¿no? Al final, entre una y otra decides por pura estética y por lo que te haya entrado más y por lo que te hayan comentado más o hayas visto más. Y dices, no, es que me gusta. Es un trabajo muy de marketing, porque en el fondo son precios muy elevados y por lo tanto no decides por precio, ¿no? Sí, tiene sentido que alguien que sea un auténtico especialista en marketing, correcto, alguien que conoce al mercado, sí, vaya a esto.
pero esa no es la parte que nos interesa. No, porque no. El tema de la porque moda... El podcast es de coches. Sí, poco, no, ¿eh? y ahí estamos más perdidos que... Bueno. O sea, el tema de la moda, no. No, pero el tema... lo tocamos poco, digamos. Sí, no lo trabajamos mucho. Yo no sé si he entrado una vez o ninguna en una tienda de Gucci, por lo tanto, bueno, pues eso. La única relación que hemos tenido con Gucci ha sido una relación propiciada por un señor que se llama... Espera, ¿cómo se llama? Por Luca de Meo. Anda. ¿Tú recuerdas el famoso... No, ya no recuerdo el nada. Fiat 500 Gucci? Hubo una serie limitada del 500 redondito, del 500... tiene unas bandas verdes y rojas. Sí, Sí, con unas vale. banditas. Sí. Pues Y, sí que con, me acuerdo. y con un interior también un poco tratado para señoras que quisieran... Digo señoras Uy. porque es una marca muy femenina en ese sentido. Ya el 500 era un coche... No exclusivamente, pero claramente femenino. No era un coche viril. Y No. además, bueno, pues existió Sí. esta serie limitada Gucci. Para que vea. Sí. Pero lo que, ya te digo, la parte ¿Te que... puedo contar una anécdota personal con respecto al 500 Gucci? Cuéntame a mí de Podemos, camino, ¿no? quien quiera que estéis. Somos unos cuantos. Sí, bueno, Tú verás. yo tengo una hija que está viviendo en Qatar y que se relaciona por cuestiones de su trabajo con algunas personas que tienen mucho dinero en Qatar. Entonces, una de sus clientas tenía un Fiat 500 Gucci para moverse por dentro del palacio. Es decir, como dentro- si... perdón, por dentro del palacio, sí. por dentro del palacio, ¿eh? Para ir de la casa principal al gimnasio, o para acercarse a la piscina, o para ir a la pista de pádel dentro del palacio. Para no cansarse. Usaba un... Bueno, porque hace mucho calor allí. Eso también es verdad. Usaba un 500 Gucci. Entonces, el coche tenía 2 años tratando de imaginar. y tenía 600 y pico kilómetros en el marcador. Y no había, creo que le había puesto gasolina una vez. Niña, vente que estoy a la piscina. Espérate que cojo Exacto. el 500 Pues Gucci y ya estoy ahí. Es un poco eso. En lugar de un carrito de golf, un 500 Gucci. En fin, no todo el mundo que compró un 500 Gucci le daba este uso, pero bueno, el coche existió. Y bueno, ¿quién no nos dice ahora que Luca con su pasado en Renault pues puede hacer, yo qué sé, un R5 Gucci o Oye, ¿por qué no? una cosa de estas? En el futuro veremos. En cualquier caso, Total. vamos a lo que vamos. A lo que- Luca Hasta se nos ha luego, pirado, Luca. ha dicho hasta aquí y por lo tanto se abre, digamos, ahora el melón de la sucesión del señor de Meo, que ahora especularemos un montón. Y mañana por la mañana Jean-Dominique Senard, que es el hombre que se ha quedado un poco ahí en medio como diciendo, vale, pues me toca a mí decidir quién, igual anuncia el sustituto. Y todo lo que hablemos... Yo con Senard tengo menos confianza y si... Yo creo que lo van a anunciar esta noche. Y si cuando Luca ya se haya nos publicado. ha metido esta de irse al día siguiente, igual... Bueno, es igual. Especulemos, ¿no? Especulemos. Venga. Porque, a ver, yo antes de pensar en el futuro, yo pensaría en el pasado de este hombre, porque sorprende hasta Vale, cierto punto que sí. se haya ido, porque prácticamente toda su trayectoria profesional en el mundo del automóvil, y hablamos de 33, 34 años, han sido, salvo pequeñas excepciones, casos de éxito. Casi todo lo que ha tocado se Sí. ha convertido Sí. en oro, Sí. hasta cierto punto. Sí. Desde que empezó en Renault, luego estuvo en Toyota, pero sobre todo cuando más empezó a destacar quizás fue la época de Fiat, con lo que tú has dicho, resucitando al Fiat 500, el 580, Sí, Fiat resucitando a Abarth. hay un punto en Fiat en que la situación es muy crítica y entonces a Fiat la salvan un trío que son Marchionne, El señor del jersey. que toma la decisión, De Meo, que la ejecuta, y el 500, que es el producto que realmente salva a Fiat en un momento muy complicado para la compañía. Se está quedando sin el mercado italiano, tiene el segmento A perdido, solo tiene el Panda ahí peleando, pero es el Panda anterior todavía, que está bajando de ventas, no han hecho el nuevo y por lo tanto ahí hay un momento, hay un impasse en el que los números de la compañía están muy mal. Entonces Marchionne, que es quien entra y toma un poco la sartén por el mango, ¿no? Y dicen, venga, va, tenemos que hacer algo que en muy poco tiempo y con muy poco dinero de inversión le dé una vuelta completa a las ventas de esta compañía, porque estamos cayendo y estamos cayendo en picado, ¿no? Y entonces con Luca perpetran, entre comillas, esta idea, que Frank Stephenson, que es el diseñador, junto con Roberto Giolito, son los que hacen el coche. Lo hacen de verdad en un año, es decir, desarrollan el coche en un año, y al final ese coche, cuando se lanza,
Luca lo lanza de una manera, digamos, tan bien lanzado en todo, prácticamente en todo el mundo, porque incluso se llega a lanzar en Estados Unidos, donde ahí sí fracasa, porque es un tipo de coche que a los americanos no les interesa para nada, porque es muy pequeño, pero eso, incluso lo intentan y eso lanzar que creo allí. que hizo maniobras buenas de marketing allí, con alguna campaña con Sí, Jennifer López, en sí, sí, sí. plan, esto mola. Lo intentó, pero fracasó igual que fracasó el Smart, por ejemplo, en el momento cuando se Sí. intentó lanzar el Smart, porque las ciudades americanas no están hechas ni para el Smart ni para el 500. Pero en cambio, Roma, Madrid, Barcelona, Berlín, Londres, sobre todo, hay un éxito espectacular del 500 porque es un coche chic, porque es un coche divertido, porque es un coche bonito, es un coche muy femenino, ¿cierto? Y por lo tanto es uno de esos coches de capricho de lo veo, lo quiero, ¿no? Y realmente... Creo que llegaron a vender 3 millones Sí, sí, o sí, más. un montón. Además es un coche relativamente barato de desarrollar porque tiene motores... No hay ningún motor nuevo para el 500 cuando se lanza. Es decir, todos son motores reaprovechados del Panda. Es un chasis muy sencillo para el que además consiguen el apoyo y la financiación de Ford porque es un proyecto conjunto. El K es exactamente el mismo coche. Mi hermana tuvo uno. Gran Lo coche. hacen fabricar en Polonia porque es la planta más barata que tiene el grupo Fiat en aquel momento. Es una planta que viene además de la antigua FSO, de un proyecto de Fiat con el gobierno polaco, de la época comunista todavía. Hay una planta ahí que está y meten el coche ahí, los dos, tanto el Fiat como el Ford. Y luego el Y anterior, que también deriva de la misma plataforma, ¿no? Es decir, que es una estructura que diseña Marchione, que ejecuta De Meo y al final es el, digamos, el coche que evita, no la bancarrota, pero sí los problemas graves económicos de Fiat y permite, bueno, reposicionar un poco la marca a nivel económico y que empiece a tirar un poco Creo que más. casi todo el grupo en aquel momento, ¿no? Reposicionó, o sea, no, recuperó, digamos, económicamente casi a todo el grupo. Sí, es un grupo que en estos momentos está integrado solo por las marcas italianas. No está Stellantis todavía, ni muchísimo menos, ni tan siquiera en el horizonte. Pero es un momento que permite a Fiat recuperarse hasta el punto de que acaba pudiendo liderar la alianza con Chrysler para generar FCA. Y de hecho entiendo que gracias a esa recuperación pudieron permitirse una apuesta que ha definido hasta cierto punto la carrera de Luca De Meo, que es la de resucitar marcas o crear marcas a partir de niveles de acabado o gamas especiales. Por ejemplo, aquí empezó con Abarth, que eran modelos especiales de la casa Fiat, pero él decidió convertirlo en marca como tal. Bueno, son variantes de productos Fiat, pero deportivas, potenciadas, tuneadas, digamos, de fábrica. Y creó marca Abarth con sección Abarth de los concesionarios Fiat. Sí. Digamos que es el responsable de la escisión de Abarth dentro de Fiat, a pesar de que está evidentemente vinculada a Fiat y en muchos mercados tiene el mismo management y es obvio que sea así. Es un poco el mismo proceso que hace DS desde Citroën o que hace Polestar desde Volvo o que luego repite Luca en Seat con Cupra. Por eso que la trayectoria fue tan buena que acabó fichando por Volkswagen, un cambio radical, ¿no? Pasar de la cultura italiana a la cultura alemana. Sí. Pero lo ficharon para llevar marketing en este caso, no para llevar marcas, porque él había sido CEO de... No, él lleva marketing primero de Audi, luego marketing global en la compañía. Sí, se le ficha para eso, porque en el fondo en Fiat era el director de marketing. Y acabó presidiendo SEAT también. Sí, hay un momento en el que se especula con la posibilidad de que Luca pase a ser el CEO de Audi. Porque como director de marketing y con el puesto vacante parecía lógico. Yo creo que los alemanes no se atreven a poner a un italiano al frente de una marca como Audi. Y al final, al verse que por ahí no va a poder continuar, entonces sí acepta la presidencia de SEAT. Y SEAT que estaba en un momento complicado, además, entonces, ¿no? Tenía que recuperar, digamos, la rentabilidad de la marca hasta cierto punto. SEAT llevaba perdiendo dinero muchos años. Hay mucha gente que dice Volkswagen se va a cargar SEAT, Volkswagen siempre se ha querido cargar SEAT. A ver, oportunidades para cargársela ha tenido 200.000, es decir, ha tenido una cada año, al final, publicación de números. Sí. Fuera. Sí. Sí, porque SEAT fue una marca deficitaria durante muchísimos años. Mientras que Skoda funcionaba, quizás no, un poco. Bueno, entonces ahí SEAT
hay un momento que fichan a James Muir, que es un presidente galés, que hace un poco el trabajo sucio en SEAT. Es decir, redimensiona la compañía. Se carga departamentos, se carga gente, dimensiona la compañía para lo que realmente es. Luego hay una segunda parte que la hace SREM, que lo que hace es establecer las bases con, por ejemplo, todo el programa de producto de subs, Arona y Ateca, esencialmente, y las renovaciones de Ibiza y León, y por lo tanto sienta las bases desde el punto de vista del producto, y luego llega Luca y se pone a vender, que es lo que realmente sabe hacer. Pero Luca, digamos, no transforma la estructura de la compañía de SEAT como tal, eso ya se lo encuentra hecho. O sea que, por ejemplo, lo de la decisión de lanzar subs ya venía de antes. Sí, ya está hecha. Vale, y por lo tanto él se encuentra, digamos, el momento perfecto para entrar y ejecutar. Y es lo que hace. Con un matiz, que es el que siempre hemos destacado de Luca, y es el que siempre ha dicho la gente, por ejemplo, de SEAT, cuando tú hablas con gente de SEAT, siempre te dicen lo mismo. Es decir, sí, es muy bueno vendiendo, es muy bueno a nivel visión de futuro, es muy bueno en marketing, es muy bueno en posicionamiento de producto, es muy bueno en temas como, por ejemplo, el lanzamiento de Cupra. Pero hay una cosa que tiene Demeo que cuando hablas con la gente de Renault también coinciden, y es que es un motivador nato. Es decir, es capaz de convertir una compañía como SEAT, que estaba en un momento de depresión, porque los números no salen, porque fíjate que no tenemos híbridos, porque fíjate que no tenemos subs, que claro, sin subs a dónde vamos, que si con este portfolio de producto, que si con la fábrica, que si no sé qué, que si Volkswagen no nos deja, que si... Es decir, él cambia radicalmente esta percepción interna y hace que la gente de SEAT, que estaba en esta fase, digamos, entre comillas, entenderme, depresiva, de golpe, se ponga a decir, este tío nos ha dicho que vayamos por aquí, pues venga, vamos por aquí, ¿no? Es decir, es un motivador y un líder en ese sentido, y la gente le sigue, porque realmente Luca hacía una serie de cosas que es muy difícil de hacer en un SEO. Luca se paseaba por la fábrica, preguntaba a los trabajadores. Estableció una historia que se llamaba Los desayunos con Luca, y a ti que trabajabas en SEAT en marketing, trabajabas en SEAT en diseño, trabajabas en SEAT en montaje, trabajabas en SEAT conduciendo camiones desde la planta de la zona franca donde hacen embutición hasta Martorell. Pues un día por la mañana, de 11 a 12, tenías una cita con Luca de Meo. Y podías decirle, bueno, pues claro, es que el problema que tengo yo con el camión, fíjate, es esto y lo otro. Esto hay muy pocos CEOs que lo hagan. Por lo tanto, ese tío, esa persona, ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer que trabajan en SEAT y que tu director general, tu CEO, te concede una hora para que le cuentes cómo es tu vida dentro de la compañía, le tienes ganado para siempre, ¿no? Entonces, realmente yo creo que lo más importante que hizo Luca en SEAT fue eso, motivar. Y en Renault ha hecho lo mismo. Bueno, de hecho, parece que encaja bastante con su personalidad. Siempre le hemos conocido como alguien muy afable y tal. Pero es que, además, el libro este que ha presentado recientemente se llama Diccionario Sentimental del Automóvil. O sea, da a entender un poco su carácter, que es un apasionado no solo del automóvil como producto, sino de la industria y creo que también bastante de las personas. Y eso creo que es muy relevante. No solo por una cuestión de imagen, como tú has dicho, porque tú como empleado te viene el CEO, una superestrella como Demeo, y se sienta contigo a desayunar un rato, eso te alegra lo que tú dices, el día y el año, pero sobre todo ese interés por conocer las personas en el fondo también es un interés por conocer el negocio y por detectar posibles defectos o posibles acciones de mejora. Y por lo tanto yo creo que es genial esa mezcla de ser una persona motivadora hasta cierto punto sentimental, aunque luego tenga que ser fría con las cifras, y cercana como persona. Yo creo que eso es una combinación muy buena y por eso quizás ha sido una historia de éxito en tantos sitios. Oye, estamos hablando de lo de SEAT. Cuéntame esto, lo de Cupra, porque Cupra pasó de ser que era una cosa muy completamente distinta a lo que fue. Pasó de ser una especie de conjunto de versiones deportivas potentes de automóviles SEAT, entiéndase el León, el Ibiza y tal, dirigida a un público muy determinado, a convertirse en una marca de alcance europeo,
una marca semi-independiente de SEAT, aunque esté dentro de SEAT, destinada a un público muy distinto, más maduro, con más posibilidades económicas y a nivel europeo, no solamente nacional, que es donde tenía fuerza y tal. ¿Y todo esto fue cosa del amigo de Meo? Sí, Cupra es un experimento de marketing muy interesante que se estudiará probablemente en las universidades de marketing, si es que no se estudia ya, que no lo sé, es posible, porque es una historia de éxito de marketing, ¿vale? Grupo Volkswagen. Tú tienes a una marca generalista que lo absorbe absolutamente todo, que es Volkswagen. Que tiene desde coches pequeños, ¿vale? Desde el Up, digamos, hasta en su momento el Phaeton, pero si no, pues el Passat o el Arteon, es decir, y tienes Polo, tienes Golf, tienes todos los subs que han ido sacando, es decir, es una marca que ocupa prácticamente el 90% del espectro de ventas de una marca generalista. Tienes una marca como Audi, que es una marca premium, que está relativamente lejos de Volkswagen a nivel de posicionamiento de mercado. Está compitiendo con Mercedes, con BMW, allí en lo alto, digamos, peleando el segmento premium. Sí es verdad que Volkswagen ha tenido algún intento de ir a buscar el segmento premium, ¿vale? El Phaeton, el Passat W8 que tuvo en su momento, Sí, ¿vale? Comprendido el Phaeton. Pero el Touareg incluso... El Touareg era muy de lujo. Que obviamente el va a buscar inicial, el segmento premium, sí, pero... no ha acabado de funcionar nunca estos experimentos y por lo tanto sigue habiendo un hueco constante entre Volkswagen y Audi. Las otras dos marcas del grupo son Skoda y SEAT. En principio, las dos son marcas generalistas baratas. ¿Ok? Bien. Skoda es una marca que funciona muy bien en determinados mercados. ¿Por qué? Porque tiene el este de Europa, te diría que prácticamente cautivo. Las ventas en República Checa y en Eslovaquia son del 60% para la marca, pero además es como la SEAT de ellos. Está muy presente pues, en Polonia, incluso en Rusia, porque se lanza en Rusia, luego viene el lío de la guerra y tiene que irse, pero en Rusia, pero toda en la parte, en los Balcanes, tú miras, e incluso en otros mercados, como por ejemplo los nórdicos, Austria, Suiza, incluso Alemania está muy presente. Sí. Vale. Pero en cambio, en la parte occidental de Europa le cuesta bastante más. ¿Qué hace Skoda? Se propone como alternativa a Volkswagen, yendo a buscar un poco, y que no se me enfade la gente de Skoda porque están haciendo productos ahora muy chulos a nivel estético y tal, como los eléctricos que están lanzando, pero se posicionan un poco por debajo de Volkswagen y apuntando mucho a aquellas personas que son muy racionales, que necesitan coches muy funcionales, ¿vale? Coche más grande que la media del segmento, coche con más maletero que la media del segmento, coche con una estética un poco más anodina. En la época de los Fabias, Octavias, Superbs de primera, segunda, tercera generación, una estética un poco más cuadradota, un poco más de venga, va, ¿vale? Para aquella gente que no es especialista en coches y que lo que quiere es un coche que le lleve, que le traiga, que esté bien, que sea fiable, que sea grande, con maletero. ¿Vale? Pragmáticos, para un público pragmático. Eso. Sí. Y por lo tanto, posicionar esta fórmula en el resto de mercados, incluso de Europa Occidental, es relativamente fácil. Hablo desde un punto de vista de marketing. ¿Y SEAT qué hacemos con SEAT? ¿Dónde la metemos a SEAT? Sí, porque al principio trataba de ser un poquito más marca muy de acceso, más juvenil incluso. Claro, pero fíjate. Al principio. Se habló de la Alfa Romeo del grupo. ¿Te acuerdas? La marca deportiva de coches pasional. Con suspensión un poco más dura, con un setup, ¿vale? Más y es lo que los deportivo. caracterizaba, siempre lo decíamos. Sí, y hablan de marca más joven del grupo, de marca juvenil, de marca muy conectada. Y luego la parte emocional. El diseño mediterráneo, aunarlo con la ciudad de Barcelona, ¿vale? Esta ciudad de Barcelona que en Europa tiene esa consideración de ciudad abierta, mediterránea, cosmopolita, de diseño, que todo el mundo viene. Vale, entonces, esa idea, con una marca que se llama SEAT y que fabrica coches baratos, no encaja. Ya. En cambio, tú de SEAT sacas una escisión que se llama Cupra, es una marca nueva, sin heritage, es decir, sin historia, y que puedes poner donde te dé la gana. Es decir, puedes posicionarla justo ahí.
marca joven, marca abierta, marca Barcelona, marca diseño, marca no sé qué. Deportivo también. Y tienes un huequecito ahí entre Volkswagen y Audi para hacer Volkswagens un poco más equipaditos, con un diseño diferente, menos mainstream, ¿vale? Un poco más, pues eso, más deportiva, más de joven y tal. Y la colocas ahí en medio. Y funciona. Ya te digo si funciona. Funciona porque en el grupo falta justamente eso. Una marca que esté, que cubra ese hueco. Falta una marca de alguien que no puede o no quiere comprar un Audi. Es decir, no puede por dinero, por pasta, por presupuesto. O no quiere porque dice, no, Audi es como BMW Mercedes para mi padre, no para mí, ¿vale? Y por lo tanto, pero que tampoco quiere un Volkswagen, porque un Volkswagen es una marca que fabrica polos, que los tiene todo el mundo y que lo tiene el vecino y el otro y el de la moto. Y por lo tanto, yo lo que quiero es algo ahí, intermedio, que también, digamos, me singularice, pero que no sea un Volkswagen que lo tiene todo el mundo, ni un Audi que lo tiene mi padre. Por lo tanto, ahí voy. Y Cupra justamente se coloca ahí. Para el grupo es perfecto, porque puede trasladar todo aquello que querían que fuera SEAT a una marca nueva y que pueden modelar como les da la gana, ¿ok? Le quita a Skoda un competidor dentro del grupo. Y Skoda puede seguir siendo la marca funcional que podría haber sido SEAT también, en cierto modo. Pero que Skoda, como tiene más mercados y está más presente y fabrica más coches y tiene más fábricas, es mejor que que no SEAT. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues trasladar SEAT a Cupra. Y eso es la idea de DMO. Que luego quien la acaba aplicando más, porque Lucas se va, es Wayne Griffiths. Sí. Pero Wayne Griffiths hace lo que DMO tenía exactamente previsto, escrito, pensado y por hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco Está claro que nuevamente es otra historia de éxito, porque no solo consiguieron cambiar la idea o la percepción del público, sobre todo en España, de lo que significaba Cupra. La convirtieron en no solo una nueva marca, sino una marca seria en muchos sentidos, para un público, quiero decir, más serio, más maduro. Salvaron incluso una etapa inicial en la que pensamos que había una cierta resistencia por eso, por la herencia de lo que era Cupra en España, un público diferente, y incluso hasta por el logo de la marca, que dijimos, el logo este tribal, no sé yo, ¿eh? Bueno, parecía un logo surfero. Sí, todo el mundo surfero, decía que sí. Además, llegó en una época en la que era muy, muy habitual los tatuajes tribales. Sí, parecían tatuajes, ¿verdad? ¿Vale? Esos que se llevaban aquí en la parte baja de la espalda, ¿eh? Sí, pues eso. Parecía un tatuaje de esos, en realidad. Y fíjate dónde está Cupra ahora, que ya lo han dicho claramente, que el futuro de SEAT es Cupra. Bueno, ha superado ya en ventas a SEAT por primera vez. Es alucinante. Y eso significa que, bueno, que se está haciendo la transición de una marca a otra. ¿Eso significa que SEAT está muerta ya? No, todavía no. Va a aguantar todavía durante unos años, pero es evidente que SEAT muta en Cupra, que las natillas ahora se llaman Danet. Ya me has pillado con las defensas bajas. No, es eso. Me hacen Juan falta Carlos, más Danet. En realidad es eso, es una estrategia de marketing. Cupra es un producto de marketing y es el producto de transformación de una marca que no encuentra encaje más allá del mercado español. En Europa era muy difícil encontrar encaje para SEAT. La transformamos en una marca que podemos posicionar donde queremos, donde realmente nos interesa y donde realmente va a funcionar. Y eso es lo que plantea Luca y lo que ejecuta Wayne. Pues, claro. A ver, de la historia y del futuro de SEAT ya hemos hablado y hablaremos más, pero la cuestión es nueva historia de éxito, nueva resurrección, bueno, en este caso, reinvención de una marca como Cupra y conversión a marca con todas las de la ley. Y luego vino el paso a Renault, que a lo tonto han sido 5 años largos, llegó en 2020. Sí. Buen momento para meterse en una nueva aventura, un año perfecto para... Esto sí que es un desafío. Era un desafío. El año de la pandemia. Era un desafío muy importante irse a Renault, además. Perdiendo dinero bien la empresa. Y él está por contrato durante un año que no puede ejercer. Claro. Teóricamente. Tiene una carencia legal. Sí. Fue un momento complicado y era una marca complicada, pero le ha dado la vuelta. Es que, en el fondo, le ha dado la vuelta con las mismas herramientas. Es decir, motivando a la gente. Cuando llega Luca Renault, llega a una marca depresiva. Con unos productos antiguos, con todos iguales, con unos cambios. Por ejemplo, se había hecho el cambio del Clio
y el Clio seguía siendo el mismo coche que el anterior, muy poco. Se había lanzado el Megane eléctrico. Lo primero que le preguntamos a Luca cuando llegó es: el Megane eléctrico, ¿habéis lanzado un coche eléctrico que no es un sub? Y dijo: yo no lo he lanzado, ya estaba cuando llegué, ¿sabes? Hace algunos de los parámetros, los repite. Por ejemplo, con el R5 no deja de ser la misma idea que el 500, ¿no? Es decir, necesitamos un coche eléctrico, necesitamos vender muchos. O sea, ahora ya no solo necesitamos tener el eléctrico, ya lo teníamos el Zoe y el Megane y el Steyr. No, llevamos muchos años haciendo un eléctrico de gran venta, porque lo que necesitamos es vender un montón de coches eléctricos para cumplir con el CAFE y tal. Y necesitamos darle a trabajo a Ampere, que es nuestra nueva joya de la corona, ¿vale? Nuestra empresa destinada a desarrollar coches eléctricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lanzamos R5 y R4, apelamos a la nostalgia, hacemos coches muy pintones, no los hacemos en térmico para que la gente los compre en eléctrico y por lo tanto hace esta transición interesante. Pero es que además hay otra apuesta tecnológica muy importante de Renault, que también es Luca quien la lanza, que es el híbrido. Es decir, Renault ahora es la marca que más crece en ventas de las europeas. En España, por ejemplo, en este año que lleva un 43% de crecimiento. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Y es básicamente, en parte, al R5, sí, pero el R5 sí que el mercado eléctrico español, lo que todos vende. sabemos lo que es el mercado eléctrico español, ¿vale? Entonces, ese incremento viene por Clio, por Captur, por Symbioz, por Austral, por Rafale, por Spass, es decir, por una gama de coches que se han convertido en la principal alternativa a Toyota. Sí, porque el territorio híbrido era territorio Toyota. Claro, Toyota es el líder del mercado claramente en España, debe su éxito a las ventas de coches híbridos, porque Toyota no vende otra cosa, y el público demanda coches híbridos, sobre todo de tipo SUV, que es lo que está vendiendo Toyota. Está vendiendo Yaris Cross, está vendiendo CHR, es cierto que también vende Yaris y Corolla muy bien, es decir, pero vende mucho RAV4, es decir, Toyota ha hecho una estrategia de híbrido puro, le está saliendo tan bien que es la líder de ventas en España. Entonces, Renault, ¿qué hace? Se posiciona en España y en Europa, ¿vale? Que ya está segunda detrás de Volkswagen, Toyota. ¿Qué hace Renault? Bueno, si esto ha funcionado en Toyota, nosotros tenemos una tecnología híbrida que también es muy buena, vamos a hacerle la competencia a Toyota. Y les está funcionando en España y en Europa. Pasa que Demeo no solamente le dio la vuelta a la gama de productos, le dio la vuelta a la empresa entera. Claro. Trajo el proyecto este... Bueno, tú lo has seguido muy de cerca, porque tú has estado presente en muchos de estos momentos clave de la etapa de Demeo en Renault, has sido testigo de ello y le has entrevistado en distintas ocasiones. Trajo el plan este que se llama... Es en francés, ¿no? Renolution. Sí. O en inglés. O Renolution. Renolution, sí. Es la revolución Renault, ¿no? Que creo que el primer paso de ese plan se llamaba resurrección, ¿no? Sí. O sea, es como una admisión de estamos muertos, estamos, bueno, financieramente en peligro de muerte, y ha sido darle la vuelta, lo que digo, no solo a la gama de productos, sino a la compañía, separándola en varias divisiones claramente diferenciadas. Sí. Eso veremos cómo acaba, pero a mí me parece que es una decisión inteligente. A mí me lo parece. ¿Qué hace Demeo? En primer lugar, producto. En producto lo que hace es eliminar la dependencia absoluta que tenía Renault de segmento B, de Clio y Captur, creando una gama de segmento C, primero con los eléctricos que van un poco aparte, Megane y Scenic, pero sobre todo con Austral, con Spass, un poco también con Symbioz, que ellos se meten ahí, con Arcana, es decir, crea una gama de segmento C muy competitiva que permite que Renault no solo viva de B, sino que ahora vive de B y de C. Claro, la ventaja del segmento C es que deja más dinero por coche que el segmento B. Claro. Es menos sensible al precio, el segmento sí que es muy competitivo, es cierto, porque es el de más competencia en Europa, pero ahí, aplicando además la receta híbrida, le funciona muy bien. Y por lo tanto, ahora Renault está ganando más dinero por coche vendido que el que ganaba antes de que llegara Demeo, cuando estaba absolutamente focalizada en los coches de segmento A, Clio y Captur. Esa es una de las ideas que defendió casi desde que llegó, sobre todo en la época de la pandemia. Necesitamos ganar más margen con por cada unidad. Coche. Y por lo tanto tenemos que irnos a segmentos que sean más aprovechables, por lo tanto que nos den más dinero por unidad. Y con coches que dan más impresión de lujo tanto por fuera como por dentro. Correcto. Bueno, de lujo, sí, de nivel. Bueno, digamos, de ¿no? más nivel, sí. El segmento C es obviamente... Lo hemos visto con modelos como el Rafale, por ejemplo. Y tal. Perdona, te he interrumpido. Sigue. Esta es una de las cosas que hace. La segunda es mantener a Dacia como Dacia. Cuando tú creas una marca como Dacia, la inercia de la industria
es cada vez más grande, cada vez más equipado, cada vez más caro. Y eso pasa en todas las marcas. Cada vez que se lanza un coche es más grande que el anterior, lleva más equipamiento, por lo tanto, 2.000 euros más. Con Dacia, lo que se hace es mantener la misma filosofía de coche barato, pensado para ser barato, diseñado para ser barato, fabricado barato, vendido barato, mantenido barato. Y sí, es verdad que cada vez le vamos a tener que poner más cosas y vamos a tener que utilizar plataformas más modernas para todas las hadas obligatorias de la Unión Europea, sí, pero vamos a seguir haciendo coches baratos que estén 2, 3.000, 4.000 en función del segmento, por debajo de la referencia del segmento. Es un buen momento para aclarar que... Porque hay muchos comentarios de vosotros que nos decís, Dacia se está equivocando porque está haciendo coches más caros que antes y tal. No tienen más remedio, es justo por lo que has dicho tú. O sea, el producto actual que se tiene que poder vender en Europa tiene que cumplir con una serie de requisitos de seguridad, exigen plataformas de nuevo desarrollo, no es como antes que tú podías reaprovechar coches de hace 20 años y convertirlos en Dacia. Sí. Un Dacia Sandero de hoy es un Renault Clio de hoy. Plataformas compartidas. Exacto, claro. por poner un ejemplo. Y entonces no se puede competir en los precios tan ridículos que se tenían antes, pero sí se puede intentar bajar esos 2.000, 3.000 euros en el precio final. ¿Por qué los chinos valen el doble aquí que en China? Pues por eso. Por eso, que esa es otra pregunta que se nos hace mucho. ¿Por qué los venden tan caros aquí? ¿Nos están estafando? No, es que el coche chino que se vende aquí no es exactamente igual que el que se vende en China. No. Tiene que estar muchísimo más preparado, especialmente en seguridad. Y la seguridad y la tecnología y el desarrollo de chasis para Europa o ajustes para Europa en todos los sentidos suponen un montón de dinero que luego se repercute en el precio final. Evidentemente. Y me estabas contando el caso de Dacia. Sí, y la otra cosa que hace Luca es digamos, esta división del negocio en 3 áreas distintas, ¿no? Ampere por un lado, Horse por otro, y luego esta historia del Software Revolution, que es una tercera compañía que está trabajando en el Tecnocentro para temas de software. Lo que hace es dividir el negocio. Dice, es evidente que vamos al eléctrico, y él ha sido uno de los defensores siempre del eléctrico. Es evidente que vamos al eléctrico, por lo tanto el futuro core business de la compañía va a ser eléctrico. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una compañía dentro del grupo que se dedique a desarrollar coches eléctricos, pero como core business. Es decir, colaborando con marcas de baterías, con marcas de motores eléctricos, con marcas de software, con otras empresas externas, pero liderando eso. ¿Por qué? Porque el futuro de la compañía va a ser la producción de coches eléctricos y por lo tanto nuestros coches eléctricos tienen que ser distintos de los demás, tienen que ser mejores a poder ser. Es decir, vamos a tener la necesidad de seguir compitiendo. Pero eso no significa que tengamos que olvidarnos de los coches de combustión, que es lo que han hecho erróneamente algunos otros grupos. Volkswagen, por ejemplo. Sí, ¿vale? Todo al negro. Ha focalizado completamente, sí, y ahora pues se encuentran, por ejemplo, que SEAT, con 5 o 6 años por delante, no tiene la posibilidad de ofrecer un mísero híbrido ligero en un Ibiza, ¿vale? Parece mentira, pero... Ok, vamos, ¿por qué hace eso Renault? Porque Renault piensa, es cierto que en 2035 no voy a poder vender coches de combustión en Europa, ¿vale? Pero, hasta 2035, sí. Y hasta 2035, que quedan 10 años, mis coches de combustión, si son más competitivos que el resto, voy a vender más que el resto. Por eso los híbridos. Pero es que en 2035, en mis otros mercados importantes, que son esencialmente África, América del Sur, sobre todo, y posiblemente la India, no voy a vender coches eléctricos. Voy a tener que vender coches de combustión. Coches de combustión en los que me va a pasar lo mismo que en Europa. Es decir, cada vez voy a tener una legislación que sea más exigente en términos, 1, de seguridad, 2, de emisiones, por lo tanto necesitaré hibridación. La inversión de ahora en los híbridos europeos es también una inversión para dentro de 5 años en América del Sur, cuando entre en vigor un nuevo protocolo de emisiones en América del Sur y necesite el híbrido para cumplirlo, ¿vale? Por lo tanto, es una visión de futuro. Pero para esto, que vale mucho dinero,
y que para Europa no voy a necesitar, porque dentro de 10 años no voy a necesitar Horse para nada, para Europa. Para el resto de los mercados sí, pero para Europa no. No voy a necesitar una nueva caja de cambios. No la necesitaré nunca más para Europa, porque solo haré eléctricos. No voy a necesitar nunca más un motor de combustión nuevo, bien hecho para Europa, pero para América del Sur sí, para África sí, para la India sí, ¿vale? ¿Qué hago con esto? Que será caro y más difícil de amortizar porque no tendré la parte europea para amortizar a la unidad. ¿Qué hago? Pues me alío con un externo. ¿Y dónde están las mejores alianzas ahora? En China, pues me alío con Geely. Y por lo tanto, lo que hago es una apuesta al 50% por Geely. Y Geely está encantada porque Geely necesita lo mismo para todos sus mercados mundiales, esos motores de combustión competitivos, y le van a salir a mitad de precio porque los comparte con Renault. Dicen que uno de los motivos por los que Luca se va, aparte de su amistad con el señor de Kering y tal, podría ser porque él tiene ya elaborado el plan para los próximos 5 años. En este plan para los próximos 5 años hay un acercamiento todavía más grande con Geely, porque tenemos que pensar que Renault se queda sin Nissan, y lo que hablábamos el otro día del club de los 5 millones, ¿vale? Haciendo 3 millones de coches, de los cuales la mitad que son Dacias te dejan poco dinero, es muy difícil que puedas seguir el ritmo de desarrollo de los demás, necesitas más coches, te quedas sin Nissan, y por lo tanto, que era lo que te aportaba, te metía en ese club de los 5 millones de largo, necesitas algún tipo de colaboración, de unión, y Luca, en su planteamiento de los próximos 5 años, acercaba más Renault a Geely. Es decir, más desarrollos conjuntos, se hablaba ya de plataformas, se hablaba de elementos eléctricos, es decir, iba un poco más allá de lo que era hasta ahora una empresa compartida para hacer motores híbridos, ¿ok? Y eso, al parecer, en el gobierno francés es justo lo que te iba a decir. No ha acabado de encajar. Eso es lo que te iba a decir, porque Renault tiene una buena parte de su accionariado es estatal, está el gobierno francés detrás, y por una cuestión de ¿cómo se le llama en política? No de seguridad nacional, pero sí de, digamos, de defensa del valor nacional, digamos, o de la industria nacional, estaría en contra de que los chinos de Geely tomasen buena parte del control de Renault. Sí, eso parece. De hecho, Jean-Dominique Senard, que es digamos, la persona que ha quedado, que ya era el poco, no era el presidente, pero era, digamos, la persona institucional de Renault, el cargo más institucional que había en Renault, lo primero que hace cuando se va a Luca es reunirse con el ministro de Economía de Francia, ¿vale? Y ver esto cómo lo resolvemos, tú qué has pensado, ¿no? Sí. Es decir, para dónde tiene que ir el nuevo CEO, quién tiene que ser el nuevo CEO, qué implicaciones va a tener el hecho de que se haya ido Luca, nos haya dejado todavía con el tema de Nissan no cerrado, y tengamos un plan redactado para ejecutar en el que Geely tiene un papel, digamos, un poco más relevante del que tenía hasta ahora, ¿no? Hay dos cosas que te quería preguntar, porque hemos hablado, para luego acabar en el mismo sitio, pero hemos hablado de Ampere, la división, digamos, de desarrollo de tecnología eléctrica, de Horse, la división, digamos, de motores de combustión, o de desarrollo de proyectos que puedan hibridar o aumentar la autonomía de modelos eléctricos. Y luego está el caso de Mobilize, que parece que sí se ha ido transformando un poquito, porque es una especie de división también de servicio de movilidad financiera, no sé muy bien. Bueno, no, lo que han hecho con Mobilize tenía que ser un poco lo que pretendía ser también Seat Mo, ¿vale? Es decir, todos aquellos servicios ligados a la movilidad, car sharing, flotas, coches eléctricos baratos de estos de urbanos 100%, como el Mobilize Duo que han lanzado ahora. Claro, es un producto muy distinto que podría haber entrado perfectamente dentro de la gama Renault, como en su momento el Twizy ya lo fue, pero han preferido meterlo en movilidad, pero además es una red propia de cargadores para dar servicio a los modelos de Renault, es una red propia de estaciones, de diseño de estaciones de recarga que presentaron en París hace 2 años y que veremos si al final acaban siendo o no, unas especies como de palmeras donde se podían enchufar desde coches de estos pequeñitos a patinetes, a bicicletas eléctricas y tal. Todo esto, pero al final se dieron cuenta de que era bueno también externalizar toda la parte de banca y por lo tanto dijeron, bueno, pues vamos a hacer ahí un conglomerado que se encargue de todas estas historias de movilidad, que además muchas están muy relacionadas con temas de empresa y tal, y
al mismo tiempo, lo que era el banco de la financiera de la marca, Sí. la vamos a meter dentro de Mobilize, ¿no? Y ahora, pues bueno, Mobilize es una empresa que agrupa estas dos cosas que parecen que estén poco relacionadas entre sí. Es que estuvimos hablando con su CEO, digamos, ¿te acuerdas? En el Salón En de España, Barcelona. sí, sí. Y a mí es la parte que me resultó confusa. Es como, es el cajón desastre del grupo Renault. Son dos negocios muy distintos metidos bajo un mismo Sí. paraguas. Bueno, veremos Quizás es la pata cómo les que funciona. está menos asentada, digamos, ahora mismo, de cara al Sí. futuro. Bueno, la parte financiera no, porque Bueno, como no, me financiera refiero funciona, a pero los servicios de movilidad. Sí, pero es que esto, claro, es algo tan nuevo, es decir, Sí. Toyota en la última Kenshiki Forum en el que presenta novedades, sí. presentó un coche de estos pequeñitos y Sí. dijo, bueno, esta es nuestra nueva apuesta por la movilidad personal, un biplaza, urbano, eléctrico, 49 kilómetros por hora, Sí. lo mismo, ¿no? Y a partir de aquí, pues tendremos unas ofertas de financiación, de uso, de renting, de no sé qué, para este tipo. Todas están entrando también ahora en esta historia. Veremos si... Son ya si varios años de esto, ¿eh? Y no acaba como de cuajar. Porque también SEAT ya has visto. Sí. Y es como. Es un plan que yo llevo oyendo desde hace casi una década de sí, porque la movilidad urbana, puramente urbana, va a ser esto, vehículos muy pequeñitos, con servicios de car sharing y tal, y no acaba de... Pero todas están entrando en ellas a través de empresas directas como Free to Move en el caso de Stellantis, Sí. ¿no? O participando en algunas de ellas. Veremos. Hablando de patas que... A ver qué pasa. Yo quiero escuchar tu punto de vista sobre Alpine. Y cuando digo Alpine no me refiero necesariamente al equipo de Fórmula 1, que vaya. Me refiero a como marca. Porque la transformación... Claro, se repitió nuevamente la historia de Meo. Que se cae el micro. No Ponga usted el micro bien. Ahí. Mirando para la cara. Se repitió un poco esa historia, ¿no? O quiso repetir la receta, digamos, ¿no? De Meo. Y dijo, Alpine tiene una historia muy grande, vamos a convertirla en una marca nueva, pero empezó con un producto que no se parece a lo que está empezando a lanzar Alpine, solo se parecen que son automóviles de carácter deportivo y de precio elevado, y de un público, o sea, dirigido a un público aspiracional o amante del coche deportivo y la competición, pero el Alpine A110, que se acaba ya, por desgracia, no tiene nada que ver ni con el A290, que es un Renault 5 GT tuneado, ni con el 390 que viene ahora. Sí, pero el A110 no es de Demeo. Ah, amigo mío. El A110 cuando llega Demeo ya está. Oh. Renault se plantea el lanzamiento de Alpine antes de Demeo, el relanzamiento de Alpine antes de Demeo. No es una decisión suya, ni muchísimo menos, ya está hecho. ¿Me deja? Esto ya está hecho. Sí. Y Alpine ya está en marcha cuando él llega. Alpine lo que hace es el A110 como un coche nostalgia, claramente, para la gente que recuerda el anterior y que quiere comprarse un coche deportivo de 60-70 mil euros, pues un rival de un Cayman, ¿no? Uh-huh. Y hace un buen coche y funciona y cumple con lo que es una marca artesanal 100%. ¿Qué hace Demeo cuando llega? Dice, esto hay que potenciarlo. Es decir, no podemos tener una marca dentro del grupo que solo haga 3.000 coches al año de un modelo muy concreto nostálgico. Alpine la tenemos que potenciar y convertirla en la marca, digamos, premium, entre comillas, de Renault. Porque sí que es verdad que tiene un componente deportivo mucho más exagerado, por ejemplo, que DS, o que Cupra incluso. Uh-huh. Pero no es un caso como el de Cupra. Es decir, Cupra se escinde de SEAT para acabar sustituyéndola. Bueno, Alpine es una marca que ya existe y a la que Luca quiere darle un poco... quiere ir un poco más allá incluso de lo que había hecho con Abarth. Pero empieza como con Abarth, ¿vale? Es decir, el primer modelo de la nueva Alpine es el A290, que es un R5 más deportivo, como en su momento existió el Renault 5 Alpine. Eso es lo mismo que se hizo con Cupra al principio, ¿vale? El Cupra Ateca no deja de ser un Seat Ateca, ¿vale? El primer modelo es eso. La diferencia ahí es que Alpine va a ser eléctrica, y solo eléctrica. Pero Alpine va a tener un montón de coches, de hecho hay 5 o 6 previstos, y va a tener desde un sub al uso deportivo a un nuevo A110. Biplaza, bajito, deportivo, eléctrico. Eso sí, como va a ser eléctrico el próximo Cayman o el próximo Boxster, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que vamos hacia la electrificación y en este caso, para una marca que nace nueva,
es más fácil electrificarla ya de entrada, de salida, que aguantar haciendo ahora, por ejemplo, un sustituto de la 110 de gasolina, que implicaría un periodo de amortización complicado, que implicaría hacer un chasis nuevo a lo mejor. Es muy difícil, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues vamos directo. Pero la diferencia con otros fabricantes de coches eléctricos que aprovechan cosas es que Alpine va a ser, y de hecho con el lanzamiento del 390 ya pasa, una marca con una tecnología de punta. ¿Vale? 3 motores en rueda, ¿no? ¿Vale? Motores colocados en la rueda, prácticamente no colocados dentro del cubo de rueda todavía, pero que cada uno de los 2 traseros mueve una rueda. Eso es algo que se ha visto ya en algún modelo chino, pero se ha visto poco. Mercedes también lo va a hacer, pero todavía no, ¿vale? Es decir, va a buscar un posicionamiento tecnológico, sobre todo, superior, que atraiga al usuario en base a eso, a la estética, al nombre de Alpine, pero sobre todo a una tecnología superior, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que Luca quería para Alpine. Y luego, lo de la Fórmula 1, en el fondo tiene toda la razón de ser. Es decir, si yo tengo un equipo de Fórmula 1 que se llama Renault, que es una marca generalista, que se está peleando con Mercedes, con Ferrari, y en cambio tengo en la recámara una marca premium de coche deportivo que aunque sea eléctrico voy a lanzar, hombre, lo lógico es asociar ese nombre al de la marca premium en lugar de Renault. Si yo estuviera compitiendo en la Fórmula 1 como hace años pues contra Toyota, o estuviera metida Citroën o estuviera metida Volkswagen, pues tendría lógico que yo me llamara Renault. Pero estoy compitiendo con marcas. Cuando estaba compitiendo con Mercedes, con Ferrari, pero además con Aston Martin, con Alfa Romeo, con McLaren. Es decir, caramba, Alpine está mucho más cerca de eso que Renault. Por lo tanto, vamos a cambiar el nombre de la escudería de Fórmula 1. Tiene que llamarse Alpine. Luego, otra cosa son los resultados. Pero, chicos, en la Fórmula 1 ganar es muy complicado. Solo gana uno. No, yo entiendo la decisión de llamarlo Alpine y crear una marca de deportivos que se llame Alpine. La que no acabo de entender es lo de utilizar el nombre Alpine para los acabados deportivos de los modelos Renault. Al final a mí eso... Bueno, él es el experto en marketing, sí, él sabe, pero... Sí. Se llama Spirit Alpine. Spirit Alpine, ¿no? es como un si poco... que tiene el espíritu, ¿no? Exacto. De Alpine, pero... Es la parte un poco más deportiva. Pero le ponen otra marca bueno. a tu coche. Es como si ahora sacasen eso, un Seat León, un espíritu Cupra. Sí. Pero Cupra no es ya otra marca. Sí, bueno, tendrías que sacar un Ibiza porque el León ya existe en Cupra. Pero sí. Bueno, quiero decir un Seat León es marketing, ¿eh? Sí, Yo no sé si esa es una decisión de Lucas, si ha sido Arno Belloni, si ha sido... No lo sé, porque a ese nivel tampoco podemos asegurar nada, ¿no? Pero no les está funcionando mal, ¿eh? Es decir, las versiones de Split Alpine están siendo 40, 50, 60% de... Cuanto más subes... Bueno, en Austral creo que es un 40-45, pero en el Spas es ya un 60 y en el Rafale prácticamente todos son Me imagino, Split Alpine. claro, en un coche como el Rafale. Y en Clio, en Clio no, que no está. Sí está ya en Clio. Sí, ya está en Clio también. Sí, con el rediseño ha entrado en Clio y ha entrado está en el Clio, en Captur. Sí. Bueno, pues que está bien, es un toque un poco más deportivo, ves la de Alpine, vale, mola. Sí, ¿por qué no? Bueno. Clio Williams, ¿no? Hombre, sí. Aunque será un poquito otra historia. Entonces... Ya dijo Berlusconi que lo que había que hacer con Fiat, cuando no vendía, cuando entró Marchione y le lloraba a Berlusconi dice: llámales Ferrari a los Fiat, ya verás cómo los venderás. La madre que lo parió. Bueno, un crack del marketing también. La madre que lo parió. Para descanse. Para descanse este hombre. Entonces... por cerrar un poquito el círculo con el amigo de Meo, prácticamente ha generado una historia de éxito, ya sea donde quiera que ha ido, ya sea creando algo nuevo o, como tú bien has aclarado, potenciando hasta el punto de que yo me crea que es algo nuevo suyo, algunas marcas y tal, donde quiera que ha estado. Y ahora se va al mundo de la moda del que, insisto, no tenemos ni idea, pero... tiene que recuperar los niveles de venta de algunos nombres muy conocidos. Vuelvo a leer porque es que se me olvida. Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga entre ellos. Y competir contra Louis Vuitton y Pandilla. Yo creo que es mejor que hablemos de quién va a sustituirle, porque si entramos en este tipo de análisis... No tengo ni la menor idea de... Yo le deseo lo mejor, pero no puedo aconsejarle nada en este mundo en el que estoy totalmente perdido. Lo que nos preocupa más es qué va a pasar con Renault al final, con el grupo Renault al completo.
Bueno, pondrán a alguien en su sitio, ¿no? A ver, yo digo yo que sí, ¿no? El teléfono, mira a ver si te han llamado. A ver. A ver. No, no parece. No parece. No, de momento no. No lo sé, hay varios nombres, ¿eh? Ya se barajan, obviamente. La prensa francesa económica está especulando desde hace un montón de tiempo. Dicen que el mejor situado es Denis Lebot. Veremos. Denis Lebot es el hombre milagro de Dacia. No milagro, es el hombre que ha hecho crecer Dacia, pero es un tío que además es, ojo, es el responsable de proveedores del grupo Renault. Es decir, es el que hace todos los contratos, el que hace todas las negociaciones con todos los proveedores, no solo para Dacia. Que para Dacia es muy importante el contacto con el proveedor porque el proveedor debe ajustarse muchísimo para que salga en precio. También es el responsable de la cadena de suministros para todo el grupo, por lo tanto también para la marca Renault, por lo tanto conoce muy bien la industria por dentro. Es un tío que en el año 19 y 20 fue el principal responsable del nuevo acuerdo que se hizo con Nissan, por lo tanto conoce bien cómo está todo el tema con Nissan, ahora que se están divorciando, él conoce todos los entresijos del acuerdo. Es además una persona que ha hecho, digamos, ha resuelto algunas de las patatas calientes más bestias que ha tenido el grupo en los últimos años, como por ejemplo el desprenderse del 15% de su negocio, que es el que tenían en Rusia con Lada. Y como consecuencia de la guerra, él fue el que gestionó el traspaso, digamos, de todo el negocio. Renault es la marca que más perdió con la guerra de Rusia, porque es la que más tenía en Rusia. Lada era suya. Lada es el principal productor de coches en Rusia. Fabricaba esencialmente Dacias. Y por lo tanto ahí se perdió prácticamente 1 millón de coches. Y él fue el que pilotó pues el abandono, entre comillas, del mercado ruso y el paso de todo eso a empresas rusas. Además es un tío que es muy parecido a De Meo. No es tan carismático, ¿eh? No tiene el carisma de De Meo, pero sí que viene como Luca de la parte comercial, de la parte de management, de la parte, digamos, más... Es bastante buen comunicador también. Es un poco el mismo perfil de Luca, a un nivel un poco por debajo, digamos, pero tiene una ventaja importante también, y es que es francés. Porque todos los nombres que han salido en la prensa francesa, todos prácticamente son franceses. Se ha hablado de Maxime Picat. Maxime Picat era el alter ego de Filosa en Stellantis, es decir, era o tú o yo. Al final, como fue yo, no ha sido tú. Maxime Picat está abierto a cualquier oferta que le llegue, tampoco porque va a seguir en aspiraba a ser el Stellantis, CEO de Stellantis y no va a serlo. Por lo tanto, cuando tú te postulas para un cargo y estás apoyado por una parte de la compañía y la que se acaba imponiendo es la otra, lo más probable es que te den un cargo, un despachito en cualquier sitio para que representes no sé qué, pero no vas a ser un hombre fuerte en la compañía y por lo tanto podría estar abierto a hacer el trasvase a Renault, como tantos otros antes que él. Y luego se habla de 2 personas más, de Philippe Krief, que era un tío que venía de Ferrari, que es, digamos, el responsable técnico de Renault, pero a mí yo no lo acabo de ver. Y se habla también de recuperar a Thierry Piéton, que era un ex Renault, que ahora está en una empresa de estas de tecnología médica, y que se decía que sobre todo el gobierno francés veía con muy buenos ojos que volviera a Renault para liderar, ¿no? Yo siempre, ya sabes que ya lo he dicho en algunos TikToks y en algunas cosas de estas más cortas que hacemos, que para mí el sustituto ideal es Josep María Recasens. Y que tiene el problema de que no es francés. Porque esa es la razón por la que no ha salido su nombre, porque los que le conocemos decimos, este hombre es todo cerebro. Ha salido en algunos sitios. En medios anglosajones ha salido más que en los franceses. Se le ha citado al menos. Sí, pues yo en la lotería no lo he llegado a ver y... Claro, Recasens es el número 2 de Renault. Lo lógico cuando se va al número 1 es que entre el número 2. El problema es que el número 2 en este caso era tan cercano al número 1 que si desde Renault en algún momento se interpreta la salida de Luca un poco como un este nos ha dejado colgados, que puede darse esta visión un poco, sobre todo por parte del gobierno francés, colocar a su segundo tan cercano puede resultar un poco incómodo, ¿vale? Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Además no es francés. Pero para mí, conociéndole, yo creo que es la persona ideal para continuar
lo que ha hecho Luca, implementar lo que ha dejado Luca, que lo han hecho entre los dos, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que si Renault es mínimamente inteligente, se planteará al menos incorporar como CEO a Josep María Recasens. Otra cosa es que él esté dispuesto también a asumir ahora, en este momento, pero yo creo que está en una posición en la que va a ser difícil que si se lo proponen diga que no. Ya. Primero porque se debe a la compañía y en segundo lugar porque yo creo que él se considera preparado para asumirlo. Hubo un movimiento no hace mucho que yo creo que un poco es paradigmático en ese sentido. Hace unos meses, no muchos, yo no sé si con la decisión ya tomada o no de irse, Luca le traspasa a Recasens la presidencia de Ampere. ¿Vale? Es decir, el actual presidente de Ampere es Josep María Recasens desde hace 2 o 3 meses. Le traspasa además la filial española. Él es el responsable de todo el sistema de producción. Es el responsable de producción de Renault del grupo. Además, presidente de ENFAC, pero eso es digamos, aleatorio en ese sentido. Es una persona que está muy bien posicionada, que conoce muy bien el grupo y que conoce muy bien todo lo que ha hecho de Meo en el grupo, porque se lo llevó y ha sido su mano derecha durante todos estos 5 años. A mí me parece que es la persona perfecta, pero claro, yo no soy francés, no soy Senart, no soy el gobierno francés y no sé cuál es la sensación que ha dejado dentro de la compañía esta huida, entre comillas, o este abandono por parte de Luca de Meo. Pero desde el punto de vista de la compañía, dejando un poco aparte la cuestión de las nacionalidades y de la política... Pero es que es muy importante en Francia, tío. Esto. Ya, sí, los franceses son muy franceses, ya. Pero si fuesen capaces de no mirar eso y de hacerlo de una manera un poco más fría, se podría hacer con Recasens una sucesión más, salvando las distancias porque es otro mundo, pero un poco lo que pasa... Y las circunstancias que... Tristemente fueron muy distintas. Lo que pasó en Apple, por ejemplo, cuando se fue Steve Jobs, el pobre, en paz descanse. Él era el genio del marketing, él era el personaje carismático, el que traía las grandes ideas, pero el ejecutor y el que le ayudaba a desarrollar esas grandes ideas durante mucho tiempo, una década mínimo, fue el que hoy es el CEO, Tim Cook, que era el hombre discreto, el que siempre estaba en segundo plano, el hombre de los números y sobre todo el que era el director de operaciones a nivel mundial, el que conocía, el que tenía todos los contactos con los proveedores, con China, trataba con todos los países, el que conocía cómo era el producto desde la concepción hasta la puesta en venta, el que sabía cómo funcionaban las máquinas, es más, es el que la engrasaba. Igual tendría sentido alguien así, como un auténtico cerebro como Recasens, que igual puede que no sea tan carismático como de Meo. Bueno, o quizás sí, no lo sé. No, ¿por qué? Porque yo creo que es más... No tiene la trayectoria más... y sobre todo no tiene la exposición pública que ha tenido de Meo en estos últimos años, ya cuando estaba en SEAT y ahora en Renault, ¿no? Pero para mí sería la persona ideal. Estoy contigo, por lo poco que coincidió con él y por las declaraciones que ha soltado y por lo claro que habla y por lo claro que parece tenerlo todo y el conocimiento tan profundo que tiene de la industria al completo. Yo he tenido la oportunidad de estar con Recasens varias veces y hablando así, como estamos ahora tú y yo con él, ¿vale? Y bueno, todo lo que dice tiene un sentido absoluto y es además una persona muy cercana con la que puedes hablar de cualquier cosa, que está muy bien considerado además dentro de la industria, que se ha hablado incluso de que pudiera también en algún momento salir a algún otro sitio. No, a mí me parece un ejecutivo de primer nivel al que le falta eso, simplemente el paso de por primera vez ponerse al frente de una gran compañía. En cualquier caso, lo que ha pasado es que la decisión de Meo, entre otras cosas, ha provocado que Renault, la cotización en bolsa de Renault cayese, creo que fue un 8% de golpe, que es normal, porque es una noticia inesperada y que no sienta bien, ¿no? Que por mucho que la compañía estuviese funcionando maravillosamente, que es probablemente el fabricante europeo que más ha progresado y está en mejor situación de los últimos años, pero claro, es una decisión que sienta mal por lo inesperado y por la incertidumbre que crea. Renault, la cotización bajó en bolsa, inmediatamente subió la del grupo Kering. ¿Kering? tengo que saber más de moda, Joan. Vamos a tener que meternos más. Al grupo al que se va, su cotización ha subido un 12. O sea que están encantados de que vaya él, pero el mercado me refiero bursátil, no está encantado con que se haya ido el amigo de Meo. Y esto
genera cierta inestabilidad. La solución sería encontrar el sustituto ya, ¿no? Sí, yo no creo que tarden mucho. O sea, las transiciones cuanto No, no más... se lo pueden permitir tardar mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y todo esto tampoco ha sentado en un país que es importante, sobre todo a nivel de fábrica, para Renault como es España, el que tú me dijiste, vamos a hablar de esto porque la cosa está calentita en la industria automovilística española, que a nosotros se nos asocia mucho con ser un país de iglesias y de bares y de turismo, pero una parte muy importante del Producto Interior Bruto español es la industria del automóvil. Sí, sí. Y está la cosa muy calentita a nivel de inestabilidad política, que bueno, que así es ahí es donde vivimos siempre, y de la amenaza que viene de China, la caída en la producción, la caída en la exportación, está el entorno revuelto. ¿Y quién mejor que tú para contarnos por qué? Bueno, hemos pasado del octavo al noveno puesto, nos ha vuelto a adelantar Brasil, que la pasamos post pandemia, le adelantamos y ahora nos ha vuelto a adelantar, pero seguimos siendo el segundo productor europeo después de Alemania. Pero después de 2 años de crecimiento importante, creo que crecimos sobre el 6% el 22 y un poco más era el 10 creo en 23, este año pasado la producción en España cayó. Pero mucho. No, no mucho. ¿Un No, 11 mucho. leído por ahí? No, un 3%. ¿Dónde he leído yo? La el 11? exportación. A lo La mejor. exportación, yo decía la producción. cayó un 3,7%. Que, bueno. Digo bueno porque el problema no es relativamente poco, pero el problema es que cae en un contexto de crecimiento de la industria a nivel mundial y por lo tanto, claro, si todo el mundo crece y tú caes, no es que solo caigas, es que caes más, ¿no? Es verdad que buena parte ha venido por la caída, sobre todo de Valencia, de Ford, que ha hecho la mitad de los coches que el año anterior y por lo tanto eso obviamente se nota mucho. Ha tenido 2 problemas, uno que ha dejado de hacer coches, solo de hacer determinados modelos, ahora solo hace el Kuga para el mercado europeo. El Kuga tampoco es un coche que las ventas se estén disparando porque es una segunda generación, es un rediseño profundo, sí. Y no es uno de los coches, es líder en algunos mercados muy concretos, pero no es un líder en el mercado europeo y por lo tanto, ha bajado incluso la producción de Kugas con respecto al año anterior, pero sobre todo ha dejado de hacer las furgonetas Connect que hacía, ya en su momento dejó de hacer Mondeo, S-Max y Galaxy, que llenaban la fábrica, y ahora está a la espera de la asignación de algo más, pero de momento solo está haciendo Kugas. Además, pobres, han tenido el efecto de la Dana, que obviamente paralizó la fábrica durante un buen periodo de tiempo, que eso es algo que obviamente no estaba previsto, pero que obviamente también les afectó, y perdieron la mitad de la producción. Ha bajado también mucho Vitoria, la Mercedes, porque están en ese periodo de transición de los modelos actuales, del clase V actual y del Viano, se llama, la furgoneta, el Vito y el Viano. Sí. Están en la transición a un modelo nuevo que va a llegar dentro de nada, por lo tanto están también preparando fábrica para lo que viene y por lo tanto han caído alrededor de un cuarto, 20 y tantos por ciento, 23, 24%. Luego ha bajado Madrid, que es la de Stellantis, donde se fabrican los C4 y C4X, entre otras cosas, porque también ha habido cambio Villaverde, del rediseño de esos coches. Cuando hay un cambio de rediseño, el run-out de uno y el lanzamiento del otro, aunque sea el mismo coche, porque es un restyling, pero cambian los motores, porque llegan los híbridos ligeros, cambia el motor eléctrico por el de 156, hay una serie de cambios que hacen que haya un momento de pico bajo para luego volver a recuperar un poco. Y ha caído también muy poquito Vigo, que es donde Stellantis fabrica el 2008 y luego todas las furgonetas estas, Berlingo, Partner, Combo, el Doblo, la de Toyota, estas pequeñas, que eso es un tema absolutamente coyuntural, ¿no? Si estas furgonetas pues se venden muy bien, pues suben un poco, eso es un 2%, creo, un 2, un 3%, que es muy poco. El resto han subido, que dices, pues está bien, ha subido las dos de Renault, han subido. A Valladolid muy poco, Valladolid fabrica Captur y Symbioz y los Mitsubishi equivalentes.
Y la que más ha subido es Palencia, un 20%. En Palencia se fabrica todo lo que es plataforma grande, por lo tanto ahí se fabrica Austral, Spas y Rafale. ¿Vale? Y esta es la que más ha crecido. La de SEAT en Martorell ha crecido también un poquito, muy poquito, pero también ha crecido un poco. Sabéis que fabrica Ibiza y Arona en una de las líneas. Ahora han incorporado el Audi A1 a esta misma línea. El A1 se hacía en otra línea separada, pero lo han incorporado a esta línea porque la línea del A1 es la que se está trabajando para electrificarla, para hacer el Raval y el ID2 de Volkswagen. Y en la otra línea se hacen León, tanto para Cupra como para SEAT, y el Formentor para Cupra. ¿Vale? Entonces, productos sobre todo del incremento de las ventas de los Cupra León y Cupra Formentor en toda Europa, que sigue creciendo, eso es lo que ha hecho que hayan podido fabricar un poco más del año anterior. ¿Qué me queda? Me queda Zaragoza, que Stellantis, que también ha subido nada, muy, muy poquito. En Zaragoza ha dejado de fabricarse el Crossland, que siempre me equivoco. El Opel Crossland, que era el subpequeño, ¿no? Y el C3 Aircross. Estos dos se han ido a Eslovaquia. El Opel ha cambiado de nombre, ahora se llama Frontera, pero se han ido a Eslovaquia los dos. Y ha entrado el Y, tanto en versión de combustión como eléctrica, y ha entrado el E2008. Es decir, el Peugeot 208 eléctrico, sí. He dicho E2008, no, E208. Sí, el Peugeot 208 eléctrico pasa a fabricarse también en Zaragoza. ¿Solo el eléctrico? Solo el eléctrico. En Mientras el caso del Peugeot, solo el eléctrico. Dos. El Y todos. Bueno, claro, porque todos. El y el Corsa todos. El Corsa, que es el que se mantiene, también se fabrican todos aquí. Entonces, en la misma línea se fabrican los tres coches. Curioso. Sí. Y esto ha permitido también crecer un poquito porque los otros estaban en Renault ya, el C3, el Cross anterior y el Crossland estaban en Renault. Sí, y por lo tanto, bueno, la entrada del Y, bueno, ha dinamizado un poco. No es que vaya a ser un coche de mucho volumen, pero en Italia ha empezado relativamente bien, que es su mercado. Sí, pues aquí lógico, complicado. No, en el resto. Es que aquí complicado. Y se venden muy poquitos mercados. Yo estuve ayer en Lancia, precisamente, probando el HF. Que sí, cuidado. No está nada mal, ¿eh? Es un. Ahora voy a decir algo y se me van a echar todos encima. Es un muy buen GTI. Y ahora diré, un GTI solo puede ser de combustión, que haga ruido y que tenga un cambio. Sí, es verdad, pero estamos entrando en esta época de los GTIs eléctricos. Es decir, una cosa que no teníamos y que empezamos a tener, ¿vale? Es decir, no había coches de estos. Y ahora, pues el Alpine del que hemos hablado antes, el E208 con motor de 280 caballos, el Alfa Romeo Junior Veloce, ahora el MG4 Extreme, que X-Power que va bien. El X-Power, sí, he dicho Extreme, ¿no? El X-Power, que son también cuatro. Bueno, poco a poco van llegando modelos, digamos, más, entre comillas, asequibles por tamaño, pero con motores más potentes. Y este Y, 1400 kilos, corre, se aguanta y dura 150 kilómetros. Ese ritmo, ¿no? Pero eso es un matiz. Llegas al tramo, cargas, haces el tramo, cargas. Exacto. Lo normal. Eso. Oye, buena idea, yo creo, poner estaciones de carga al pie de la montaña siempre para este tipo de coche. Salvo ese problema, todo irá bien. Bueno, no, y te decía esto porque anunciaron que Lancia va. Hasta ahora creo que solo estaba en Francia, Italia, España y Holanda, creo, y ahora empezarán Inglaterra todavía no, pero empezarán en Alemania, Suiza, Austria. Allí seguro que les va mejor que aquí, porque aquí venderte un eléctrico que es varios miles de euros más caro que el Peugeot equivalente, que ya se vende poco, pues complicado. Bueno, pero ahí van a tener. O sea, que Lancia de momento en principio va para adelante. Anunciaron además que el siguiente modelo que se lanza, que es el Gamma, que ya se sabía, va a tener una versión tracción a las 4 ruedas, es decir, va a haber un. No me matéis, por el tema de los nombres prestigiosos que se dan a otras cosas que no tienen nada que ver, pero va a haber un Lancia Gamma HF Integrale. Uf, eso duele. Bueno, no, que es el futuro, que vamos por ahí, Juan Carlos, que vamos por ahí, que vamos por ahí. Va a haber un Lancia Gamma HF Integrale. Ay. Sigo. Nada, ya está, repasadas, por lo tanto. Hemos perdido un poco, sobre todo por Ford. Si Ford hubiera podido continuar igual, pues evidentemente habría subido la producción en España, pero la situación es la que es. Entonces, de cara a futuro, ¿qué problemas hay en la automoción en España? Bueno, pues el primero es esto, que estamos perdiendo un poco de producción. En segundo lugar, que producimos pocos eléctricos, entre comillas, porque ya hemos visto que tanto Peugeot, o sea, tanto Stellantis con Peugeot, con Lancia, con Citroën, con las furgonetas, además en Vigo con el C4 en Madrid estamos produciendo coches eléctricos.
vamos a empezar la producción del Volkswagen ID2 y del Raval a final de este año, principios del que viene, en Martorell, por lo tanto es otra planta que se electrifica. La de Ford estaba previsto que también lo hiciera, de momento solo fabrica híbridos. Navarra, Volkswagen, va también a colocar una línea eléctrica para fabricar los derivados de esta plataforma en formato sub, que en principio van a ser un Volkswagen y una Skoda, no va a ser un Cupra de momento, pero en principio yo creo que al final acabará llegando también, pero es otra planta que se electrifica. Mercedes ya fabrica furgonetas eléctricas en Vitoria, por lo tanto ya es otra fábrica que está electrificada. Bueno, poco a poco las fábricas españolas van entrando. Habrá una gigafactoría de Stellantis en Zaragoza, habrá una gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, que ya se ha empezado a construir. Por lo tanto, digamos, un poco ese miedo que había a que quedara de lado. Renault además ya ha dicho que cuando solo fabrique coches eléctricos, evidentemente tendrá que fabricarlos en España también. Es decir, el hecho de que no se fabriquen ahora coches eléctricos de Renault porque aquí se están haciendo los híbridos y los eléctricos se hacen en Francia, no significa que cuando se llegue a la capacidad productiva en Francia tengan que derivar también producción a España. Y, por ejemplo, la fábrica del R5 y del R4 está funcionando a ritmo. Bueno, en definitiva, que no estamos fuera de la electrificación, que era un poco lo que se temía, ¿no? Es que en cuanto llegue la electrificación, como todos los coches se van a hacer en Francia y en Alemania, las fábricas de España cerrarán. No, para nada, no. Pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que hay una serie de necesidades de esta industria de la automoción, que hay que mantenerla al menos a este nivel en el que está, que van en contra, ¿no? Por ejemplo, tenemos el parque más viejo de Europa. Espectacularmente viejo. 15 años de media. Aquí en Barcelona todavía, pero cuando voy a Sevilla, cuando voy al sur... al sur y a pueblos más pequeñitos. Es tremendo. Y en la periferia de las grandes ciudades te paseas. Lo normal son coches de 15 años. Echas 20 un vistazo años. a los coches que todavía tienen la matrícula separada con las letras al final y con los números en medio, que son coches todavía con el distintivo de la provincia. Sí. Que son coches que desaparecieron en el año 2000, eso, ¿eh? Y tienen 25 años. Sí, sí, y hay muchos. Hay muchos. En la calle, por Dios. Y si echas un vistazo a los que tienen etiqueta B o que no tienen etiqueta en cualquier aparcamiento de cualquier zona, digamos, un poco modesta de la periferia de grandes ciudades o en ciudades medias o incluso en pueblos, tenemos muchos coches muy viejos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no los renovamos porque no hay incentivos tampoco a la renovación y porque se han encarecido los precios. Claro. ¿Qué piden los fabricantes? Primero, que el MOVES para los eléctricos no tardes 2 años en cobrarlo, que se aligere, que vaya mucho más rápido, que se pueda cobrar incluso como descuento que es algo que no se conseguirá, porque Hacienda no quiere. Pero también que se puedan colocar incentivos a los coches, por ejemplo, híbridos. Es decir, tú ahora te compras un coche híbrido y sustituyes un coche de 25 años diésel por un coche híbrido nuevo y la ganancia que hay a nivel medioambiental es brutal. Por lo tanto, deberíamos impulsar también este tipo de renovación, ¿no? Y eso es lo que están pidiendo. Al parecer va a haber el día 8 y 9 de julio en Barcelona, promovido por FECABEM, que es la Asociación de Concesionarios Catalana, unas jornadas, unas mesas redondas, unas reuniones en las que van a estar ANFAC, va a estar también Faconauto, y va a estar también, ya lo de mañana, la de Gambam, es decir, fabricantes, concesionarios oficiales y vendedores. Además han abierto para que estén los de renting, los de proveedores, los de componentes, ¿vale? Es decir, que sea una especie de reunión de las fuerzas vivas desde un punto de vista, entre comillas, patronal de la industria del automóvil en España para establecer una lista de peticiones al gobierno y para que sean las mismas. Es decir, que Gambam no pida una cosa y ANFAC otra y los proveedores otra, sino que realmente la industria del automóvil se una, establezca una lista de prioridades, establezca incluso una lista de posibles medidas a tomar y que se planteen al gobierno como una sola voz, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea y va hacia ahí, hacia impulsar esta industria del automóvil en España. Primero, para renovar parque, porque eso es importantísimo. Segundo, para que las ayudas sean ayudas reales y a poder ser más amplias, que lleguen a los híbridos convencionales, además de los enchufables. También, en cierto modo, para intentar garantizar la movilidad a futuro, porque es que ahora, tal como está, es muy difícil para determinadas personas
poder garantizar que dentro de 5 años se podrán mover en coche. Porque por determinados sitios ya no podrás entrar si no tienes la capacidad de poder renovar parque, de poder comprar un coche nuevo, un coche híbrido, un coche con etiqueta C para poder moverte, vas a tener posibilidad. Por lo tanto, en el fondo, no deja de ser también, no una obligación, pero yo creo que sí una responsabilidad de todo gobierno, sea nacional o sea europeo, seguir garantizando la movilidad de las personas, ¿no? En ese sentido. Me estoy calentando, la libertad individual Joan, de la movilidad y por lo tanto apretar también por ahí, ¿no? Y un poco eso, impulsar la venta, porque el impulso de la venta en el fondo impulsa también la producción y eso es indispensable. Empezar a chatarrar... A ver, un país que tiene una media de 15 años significa que por cada coche nuevo que vendes, que es 1 millón de coches al año, tienes 1 millón de coches de 30. Y eso es una barbaridad. Y por 1 millón de coches de 2 años tienes 1 millón de coches de 29. Es una barbaridad eso. Entonces, es urgente la renovación de parque, ya por un tema de medio ambiente puro y duro, para quitar de en medio esos coches de 20 a 30 años que contaminan un montón, porque son Euro 2, son Euro 3, son diésels sucios, porque son Euro 3 o Euro 2, y sustituirlos por coches eléctricos o por coches electrificados o por coches convencionales de ahora, Euro 6D, que contaminan muy poco, ¿no? A ver, yo sin... Caliéntate, man. No, es que me caliento. Oye, estoy aquí, cállate. Pero lo de la cuestión medioambiental me parece muy bien. Yo como concepto lo apoyo, pero a mí lo que me preocupa de verdad es la situación social de la gente. Tenemos un parque automovilístico muy viejo porque no nos podemos comprar coches. Claro, no hay nadie que quiera tener un coche de 30 años. No es que a mí me encanta, yo quiero que mi coche se convierta en clásico y estoy haciendo tiempo. Perfecto, No, lo guardas en el garaje no es el está. plan de la mayoría, no es el plan de la mayoría. Eso, La gente no se compra coche porque no puede. No puede porque el coche es cada vez más caro, porque la tormenta perfecta de circunstancias, todo lo que se quiera, pero la realidad es que es un producto muy costoso que cuesta cada vez más afrontar económicamente. Se ha convertido más en un problema que en una solución. Y se está convirtiendo más en un producto de lujo que en lo que tú dices. Algo que te garantice el derecho a la movilidad. Un derecho que se está limitando claramente desde el gobierno español, europeo y cualquier otro. Me parece muy hipócrita que se pretenda estimular la renovación del parque móvil sin ayudar en nada. Y que el mensaje que se transmite sea: te tienes que comprar un tipo de coche que no te conviene a día de hoy, que no te puedes pagar y que te va a complicar el uso. Y que además va a ser mucho más caro. De manera que se está convirtiendo el automóvil en un producto de lujo, es lo que hemos hablado. Y luego me parece muy bien todas las reivindicaciones que hace el sector. Por supuesto, creo yo que hace falta un pacto de Estado, cosa que en España lo veo muy complicado porque somos como somos cainitas. Me parece también muy complicado hacer que el gobierno escuche, porque el gobierno tiene ahora mismo otras prioridades, como resolver asuntos de contratos peculiares por ahí, con fiestas a altas horas de la madrugada y con cuestiones políticas periféricas que parece que son la prioridad. Otra prioridad muy importante para el gobierno es mantener al presidente en su lugar. Y entonces, es mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista es que... Bueno, además hay un señor al otro lado del Atlántico que ha dicho que tenemos que gastar el doble en defensa. Ah, por supuesto. Y que si no nos va a meter aranceles. Me parece muy bien. Viva todo. Entonces, la situación que tenemos ahora mismo política, social, económica, con cada vez más gente en el paro, con un poder adquisitivo ridículo, me lleva a pensar que hay, lo que siempre digo, que hay una divergencia enorme entre lo que se plantea políticamente y la realidad. Estás haciendo honor a tu camiseta hoy. Se me ha acabado. Yo estoy muy calladito siempre, hasta que llega un momento que ¡pam! Entonces, no estoy haciendo política de color. Estoy hablando de política de Estado. Estoy hablando de política de gestión, de tomar decisiones. Si tan importante es la renovación del parque automovilístico, hagamos todo lo que haga falta, empezando por el gobierno, que se supone que es a quienes pagamos para que nos representen. No sigo. Venga. No sigo, ya está. Evidentemente es complicado, pero es necesario porque tenemos un parque, no solo por un punto de vista medioambiental, también por un tema de seguridad. Es decir, un coche moderno actual tiene un montón de ayudas a la conducción, pero tiene un montón de equipamiento de seguridad
no solo para evitar el accidente, sino para evitar las consecuencias en el momento en que se produce, desgraciadamente, ¿no? Que los coches de hace 20, 25 y 30 años no tienen. No, por supuesto. Lo tanto, que además el mantenimiento que han tenido es el que es, porque no solo son coches viejos, sino que en muchos casos, cuando tienes que recortar algo, dices, bueno, pues estos amortiguadores que tengo que cambiar ya los cambiaré dentro de un par de meses cuando me vaya un poco mejor, ¿no? Y por lo tanto el coche sigue degradándose. Esto pasa, esto es así, y deberíamos impulsarlo. Y deberíamos abrirlo a los híbridos. Voy ahora a explicar lo que siempre he dicho Toyota de los híbridos, que es un poco de la manera en que ha justificado él, ¿no? Dice, si tú haces un coche eléctrico con una batería de 100 kilovatios, para hacer esa batería necesitas, en primer lugar, vas a necesitar poder cargarla, y por lo tanto generar una energía no diaria, pero sí semanal para ir recargando esa batería, pero además el coste en precio final, pero sobre todo en materiales, en litio, en tierras raras, en cobalto, en manganeso, lo que lleve en función del tipo de batería, es muy elevado. Ahora, si tú coges esos 100 kilovatios hora y haces 10 coches híbridos enchufables con una batería de 10, que es lo mismo, es decir, la necesidad energética para hacerlos funcionar es la misma, 100 y 10, de 10. Lo que haces con eso es que, como funcionarán la mayor parte del tiempo en modo 100% eléctrico, te estás ahorrando el 90% de la batería, con el 90% del coste de esa batería, 90 no, pero una parte muy importante del coste de esa batería, y lo que has hecho ha sido quitar un coche de combustión del mercado y en lugar de sustituirlo por uno eléctrico, con ese mismo coste de batería y de energía, has quitado 10 coches viejos y has metido 10 coches híbridos enchufables, que emiten un poco, pero como la mayor parte del uso es en emisiones cero, sobre todo en ciudad, has ganado muchísimo. Vale, pero si esa misma batería de 100 que has hecho 10, haces 100 con una batería de 1 kilovatio, es decir, lo que lleva un coche híbrido convencional, por ese mismo aporte energético, quitas 100 coches contaminantes y metes 100 coches híbridos que en ciudad entre el 60 y el 70% del tiempo van en eléctrico, que no tienes que enchufar, que se autorrecarga entre comillas, ¿vale? Pero que va generando energía para seguir funcionando, y que fuera tienes un coche convencional que en lugar de emitir el NOx, el CO y el plomo y el no sé qué y el fósforo que emitía un coche de hace 20 años diésel, emite cero o muy poco, ¿vale? Porque es de combustión Euro 6D híbrido. Por lo tanto, a nivel medioambiental, con lo que vale un eléctrico, con lo que es energéticamente una batería de un coche eléctrico grande, haces 100 híbridos pequeños. ¿No hubiese sido mejor eso? ¿Vale? Por lo tanto, a este tipo de coches hay que apoyarles también. Claro que sí. Hay que apoyarles. Pues al eléctrico grande también, sí, por supuesto. Estoy contigo totalmente. Pero a estos también, porque quitas 100 de golpe, ¿no? De un plumazo. Si lo que queremos es renovar parque, esa es mejor solución. Desde luego. Por supuesto que el eléctrico es fantástico para determinados casos de uso, pero el darle y para el que se lo pueda permitir es fantástico. Y a mí, a veces digo cosas que este es un petrolero. No, a mí, lo he dicho muchas veces, hay eléctricos que me encantan. El problema a veces es tenerlo. ¿Por qué no se ha apostado realmente por esta transición en la que el híbrido sea el reemplazo de automóviles de gasolina ya muy veteranos o incluso diésel muy veteranos, y hace una transición a medio largo plazo, una transición más natural, más adaptada al coste de la producción, a la tecnología existente? Pues llamo a Úrsula y se lo pregunto. Llama a Úrsula, sí, total. Sí, es la única solución. Llama a Úrsula. En el fondo, estas directrices de coche eléctrico sí o sí vienen de Europa. Claro. Y Europa no ha previsto esta transición, este paso por el eléctrico, por el híbrido y por el híbrido enchufable de una manera, digamos, más pragmática. Ha ido al eléctrico. Las marcas, en el fondo, empujadas, han hecho unos errores de cálculo en cuanto a la implementación de todo esto. Se han lanzado al eléctrico puro directamente, olvidando todo lo demás en algunos casos, en otros no, ya lo hemos visto. Pero al final la situación es que a 10 años del fin de la combustión estamos con un proceso de electrificación que no ha cumplido ni las expectativas de los gobiernos, ni de la Unión Europea, ni de los fabricantes. Y por lo tanto estamos en esta situación de impasse tan rara, en la que tenemos un montón de tecnologías
disponibles en las que las marcas se han ido para allá y están volviendo para atrás porque han dicho, uy, 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 que nos hemos pasado 3 pueblos, están volviendo para atrás, donde la Unión Europea se está planteando, bueno, claro, sí, es que igual en el 2035 en Rumanía no estamos al 100% en los... No ya en España, o en, no, tampoco claro. estaremos, ¿vale? Pero en Rumanía, en Grecia, en Polonia, en Bulgaria, donde el 95% de los coches que se venden son de segunda mano alemanes. Claro, llega un punto que dices, pero ¿realmente habéis calculado esto? ¿Os habéis pensado bien? No, no lo han hecho. Y por lo tanto el resultado es el que es. Así que sí, se está produciendo la transición natural que se ha negado políticamente. Una transición en la que el público manda, exactamente. El público manda. El cliente es el rey. Y es como tiene que ser. Que quieres un eléctrico, lo hay. Que quieres un híbrido enchufable, lo hay. Que quieres un híbrido convencional, lo hay. Que prefieres un diésel, algo queda. Que quieres un gasolina, incluso los gasolina y diésel son muchísimo más eficientes y como tú bien dices, coches mucho más seguros que hace 25 años. Pero en vez de promover el cambia de coche y cómprate el que te guste, que va a ser mucho mejor que el que tenías. Igual tiene un precio más razonable. O el que mejor se adapta a lo que realmente a tu estilo de vida, porque hay gente a la que un eléctrico no le vale. No. Y hay mucha que sí, y hay mucha que no lo sabe que le vale. No, levanto la mano, confieso, yo tendría uno si no fuese porque no encaja para nada ni con mis posibilidades ni con mi estilo de vida. Si a mí me gustan. Pero lo que me parece demencial es ese sentimiento de obligación y las complicaciones que trae. No le voy a dar más vueltas a eso. Lo que quiero decir es que creo que se está produciendo esa transición natural, o como se dice hoy en día, orgánica, que queda muy bien. Y por encima de los políticos. Por encima de la voluntad política, que es muy bonita, el arco iris y todo lo que tú quieras, pero la realidad es la que es y las posibilidades de la gente son las que son. Y por cerrar con lo de España, como decía aquel, hay brotes verdes también, ¿no? Lo que tú has dicho, lo que está pasando en Barcelona con las marcas que están viniendo para aquí, para la zona franca y tal. Lo único que pasa es que son de origen chino, y esa es la otra gran amenaza que tenemos aquí. Sí, pero en el fondo, claro, son de origen chino. ¿Eso es una amenaza que sean de origen chino? Si dan trabajo aquí, no tanto. Están ocupando una planta que antes era de una empresa japonesa. Ya. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de que tengamos trabajo, de que si hay alguna de estas fábricas que hemos mencionado que se cae por el motivo que sea, que venga alguien y haga lo mismo que con Nissan. Imaginémonos ahora que mañana, que no pasará y ojalá no pase, ¿no? Que Ford dice, me voy de Europa. Ojalá que no. Y dejo la planta de Valencia, que es una planta moderna, competitiva, bien pensada, bueno, pues yo creo que Chery o Chang'an o Geely o no sé quién, China dirá, hay una fábrica allí que estaba funcionando, que está funcionando bien, que cumple con unos criterios de calidad importantes, bueno, ¿por qué no? En lugar de hacer una nueva, vamos a... No te sé que al final aquí estamos hablando de la industria española, no necesariamente del producto europeo. Y en ese sentido... Es que industria española no tenemos ninguna. Como marca... Barra Cupra y es como una marca planta, tenemos lo de... todo lo demás son... Lo que importa es que las fábricas estén operativas y que se abastezcan de la red de proveedores locales, que en España es una barbaridad el tejido de proveedores que hay, y eso es lo que hay que proteger. Y estaría bonito que desde el gobierno español para abajo, porque para eso también creo que hay fondos europeos que pueden ayudar, pues se cuidase esto, porque como decía antes, no somos solamente bares, hoteles y turismo, somos industria de automóvil y hay que protegerla. Bueno, esta es la fórmula que va a Cerebro, es decir, de momento empieza con todo llegando de China, pero la idea es de que poco a poco se vaya. De hecho, a finales de este año habrán cogido ya dos, o sea, la cadena de producción que ahora solo está funcionando al final, en el montaje final, va a ir hacia atrás y llegará hasta el punto de la soldadura y la pintura, es decir, que vendrán las piezas de estampación simplemente de China y el motor, por otra parte, ¿no? Pero se montará todo aquí, de manera que, bueno, pues al final los proveedores intervendrán, se incrementará el número de personas contratadas en la fábrica y por lo tanto tendremos una fábrica más aquí, que a la larga incluso... Plantearse que llegue a estampación es difícil porque es la parte de inversión más fuerte y más bestia, pero nada es descartable. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí, no, porque... Llevamos aquí un rato ya metiendo... Sí, no, porque he mirado de reojo y he dicho... Ya nos vamos a pasar otra vez. Sí, vamos a ser buenos. Vamos a dejarlo en 1:30, que eso está muy bien. Que está bien. Y vamos a anunciaros algo importante. Y es que no os vamos a dejar
En verano. Este señor se va a ir de vacaciones y yo también. Además, en épocas relativamente distintas. Digamos que no nos vamos a ir juntos para entendernos. No, pues a mí me hace ilusión. A nivel tiempo. Pero eso no significa que no vaya a haber podcast. Seguiremos estando aquí cada 2 semanas. Vamos a hacer algunos grabados que no sean tan de actualidad, pero creo que os podremos contar cosas que seguro que os interesarán y por lo tanto eso haremos. Y a lo mejor, alguno incluso con invitado. Eso estaría bien. Sí, estaría bien. Estamos ahí. Algo habrá. Y total, ya sabéis que nos encanta leer vuestros comentarios. Nos aportáis un montón de crítica constructiva, cosa que nos está encantando. Nos habéis traído ideas sobre temas de los que hablar o sobre cómo hacer lo que hacemos. Así que de verdad, encantados de leeros y de que comentéis. Pero por favor, no hagáis como hago yo cuando me caliento, así que comentemos amigablemente.